Me falta el sonido, lo abro aquí. Listo, estamos al aire. Así que, bueno, buenas, bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a La Plaza, nuestro primer programa y nuestro primer podcast de La Plaza, organizado por el Núcleo Socialista Virtual Beatriz Allende, apoyado por el Núcleo Ezequiel Ponce de Suecia y el Comunal Toronto del PS. Y con panelistas, ahí ustedes ven, hay una diversidad de panelistas que vamos a estar en todas las ocasiones. Somos como los invitados de Piedra, donde, bueno, yo voy a ser como un poco el facilitador, no existe realmente un moderador. Me llamo Juan Pablo Payamar, militante socialista de longa data. Carolina Clapp de Canadá, quien es ingeniero comercial, ex concejal por La Pintana, militante del PS, activista, feminista. Manuel Céspedes, que está escondido detrás de un nombre incógnito, Armando, educador popular, mecánico hidráulico, ex miembro del GAP, ¿no? Ex miembro del GAP, activista en Suecia, y militante del núcleo Ezequiel Ponce. Sebastián Peña, abogado, formado en Chile, vive en Francia en este momento, en París, militante del Comunal Rancagua, activista en Francia, ha sido dirigente de la Juventud Socialista. Eso, te saludamos. Manuel Rojas también, tenemos a Manuel Rojas, que es asesor político, licenciado en Derecho en Berlín, de la Universidad de Berlín, hijo de exiliado o exiliado, nacido en el preso exilio, político. Nacido exiliado, ahí podríamos discutirlo. Ha vivido en Chile y es un activista del Partido Socialista Chileno y también del Partido Socialdemócrata Alemán, un gran comprometido con la lucha por el medio ambiente y por un nuevo contrato ecológico verde, ecosocial. Y bueno, nuestras dos invitadas, a quienes les agradecemos enormemente de ser nuestras primeras conejillas de India en esta plaza. A la Malucha Pinto, que le agradecemos enormemente estar acá. Bueno, yo creo que la gente que lo está viendo la conoce enormemente. En el exterior también la conocemos mucho. Siempre se veían en las teleseries de TVN exterior. Actriz, realizadora, artista, activista, sobre todo luchadora en el fondo, y candidata a constituyente por el distrito 13, ¿no? En este momento. Y una campaña difícil, rara además. Y Javiera Arce, cientista política de la red de politóloga, una amiga de larga data también, una gran militante, profesora de la Universidad de Valparaíso, columnista, feminista, activista, socialista. Así que les damos la bienvenida, Malucha, Javiera, para nosotros un agrado que estén acá. Vamos a comenzar esta conversa, pero antes de comenzar quería explicarles un poco de qué se trata La Plaza. La Plaza es un espacio de conversación, sobre todo destinado a los chilenas, a las chilenas, los chilenos, los chilenes, les chilenes en el exterior. Hay muy poco espacio para reunirse, para encontrarse. Después del 18 de octubre hay como una especie como de efervescencia así por internet, en las distintas ciudades donde están los chilenos en el exterior, en los distintos continentes, y la idea de la plaza es contribuir con un granito de arena a tocar los temas de los chilenos en el exterior, pero también a poder participar del debate nacional del país, de cómo nosotros también vemos las cosas junto a nuestros invitados. Así que vamos a tener este programa seguramente una a dos veces por mes, esa va a ser la regularidad, y les vamos a estar avisando por las redes sociales como esto. Esto está transmitido en este momento, nos están viendo por Facebook, en la página de Facebook, estamos en vivo, por YouTube, por Twitter y por Twitch. Así que estamos súper conectados. Antes de comenzar, quería hacer la verdad, de tirar
unos pocos segundos para hacer un homenaje a alguien importante que nos dejó en Chile, alguien que marcó, digamos, la música sobre todo, el arte en general, pero su especialidad era la música, Cristian Cuturrufo, un trompetista que yo conocí como estudiante de saxofón del Conservatorio de la Universidad Católica. En algún momento me tocó conocer, y en alguna vez también participar de algunas actividades en el mundo del jazz. Nos deja repentinamente en estas circunstancias raras en las que estamos hoy día, de pandemia mundial. Además estamos todos encerrados en todos lados. Lo difícil que debe ser, que es también una circunstancia como esta de una partida repentina, alguien que hacía pocos días estaba haciendo campaña también, estaba entusiasmado con, al parecer, por ser parte de este cambio al cual se está viviendo el país con lo del 11 de abril, y de pronto nos dejó, y para la familia yo me imagino que además de ser muy difícil. Así que un sentido homenaje, reconocimiento para Cristian Cuturrufo, un gran trompetista, un gran jazzista, que influenciaba además a muchas de las generaciones que vinieron después de él, ¿no? Sí. Así que bueno, un saludo a su familia y para él. Bueno, queremos comenzar esto. Vamos a abrir la palabra y saludar primero vamos a saludar primero a la Malucha. Yo sé que a la Malucha estuvimos hablando de esto un poquito antes de que nos conectáramos, así que eso, pues, Malucha. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a la plaza. Qué bueno lo que menciona Cuturrufo. Este ha sido un tiempo especialmente difícil para los artistas. Hace 2 semanas murió Tomás Vidiella, actuando de COVID también. Y hace una semana murió Max Corbalán, otro gran actor. Y ahora Cuturrufo con su mujer, que está grave, también hospitalizada, los niños. O sea, este es un tiempo aquí en Chile, por lo menos especialmente duro, doloroso, por un lado por el COVID, por la pandemia, y por otro lado por la represión brutal que está ejerciendo el gobierno carabinero sobre la ciudadanía, sobre los periodistas, sobre la ciudadanía que legítimamente sale a manifestarse. La situación de los presos políticos de la revuelta es dramática. Los testimonios de sus familiares son desgarradores en realidad, y todo este proceso constituyente y proceso de elecciones en un país como este realmente cuesta. La democracia está rota y es complejo, es muy complejo. Sí, pues vivo un momento súper complejo, complicado. Aquí en Europa también estamos todos encerrados, en Suecia, no sé cómo estará en Canadá. Nosotros aquí todo cerrado también. Todavía estamos en la zona gris, que se llama. Entonces, trabajando desde la casa y todo, es bien complicado, una pandemia bien horrorosa. Sí. Sí. Oye, Malucha, entonces, pasando así como yendo al tema de este podcast, ¿cómo se ve desde el arte, digamos, desde la cultura? No sé si tú has tenido la experiencia de estar afuera, en el exterior, pasar tiempo en el exterior, el hecho de ser chileno en el exterior, y cómo culturalmente uno, digamos, vive eso. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de eso? ¿Cómo tú ves la ciudadanía en el exterior, en el fondo? Bueno, viví muy niña fuera de Chile, por lo tanto tengo una experiencia distinta de tener una persona adulta viviendo afuera, pero sí muchos amigos, muchas amigas en tiempos del exilio, digamos, de la dictadura de Pinochet. Tuve mucho vínculo permanente, eh, y es muy duro. Por lo menos en ese momento fue muy duro, extraordinariamente duro todo lo que ocurría. Y me parece brutal, realmente, brutal, te lo comentaba,
que los chilenos para esta constituyente realmente, en circunstancia que así debería ser, porque Chile es adentro y es afuera, y un proceso como este, de tal envergadura, de tal importancia, con la posibilidad justamente de, a pesar de todos las trampas, los obstáculos, las dificultades que está teniendo este proceso, de todas maneras va a ser un proceso que nos entrega la posibilidad de un nuevo Chile, de hacer cambios profundos, estructurales, que son los que necesitamos para sanar, enmendar, restaurar la convivencia completamente rota en la que es muy fuerte. Y yo creo que el hecho de que los chilenos y chilenas en el exterior no puedan votar también forma parte de esta convivencia rota, de esto fisurado, trizado, que urge vincularnos nuevamente, ser parte de un proceso todos y todas juntas, poner nuestra voz, nuestros sueños, nuestros dolores, nuestros anhelos en este nuevo espacio que estamos. Oye, Javiera, y tú desde la ciencia política, tú que que estuviste hay que decir que la Javiera hizo parte del grupo de mujeres que dio, digamos, a luz a la ley de paridad para la constituyente que se inicia en abril. Tú, Javier, ¿qué pasó? ¿Por qué los chilenos no, desde tu punto de vista, no pudimos votar el 25 de octubre y ahora para el 11 no, los chilenos que estamos afuera, las chilenas y los chilenos quedamos afuera de esto? ¿Qué pasa? Bueno, yo coincido harto con lo que plantea Malucha. Yo creo que el plebiscito de entrada, que fue el del 25 de octubre, fue un plebiscito refundacional. O sea, yo creo que y ahí coincido un montón, porque nuestra democracia está rota y estamos con fisuras en el funcionamiento democrático que a mí me parecen graves. Yo creo que no se le ha tomado la gravedad del asunto. Estamos frente a una crisis de legitimidad de los partidos políticos, que esto va a generar también una tremenda interrogante, particularmente respecto de cómo o cuántas personas van a sentirse llamadas a votar por los partidos o por representantes de partidos. Eso hay que mirarlo con atención. Yo no podría confiar en ningún estudio de opinión ahora, pero me parece que va a haber un problema de legitimidad finalmente del sistema de partido. Y esto se debe a un montón de factores que después sí que no los podemos retomar. Ahora, respecto de votar o no en este plebiscito, también hubo una acción media desconcertante de las personas que vivían afuera. Intentaron presentar unos proyectos de ley que me pareció que estratégicamente no estaban bien planteados. Había uno, de hecho, que planteaba incluso hacer un distrito exterior para que estas personas pudieran ser electas. Y además encima coincide la discusión cuando estábamos todavía con problemas con los escaños reservados. Entonces, a un grupo de colegas mías las llamaron a plantear su posición respecto a este asunto, y fue muy fuerte, porque al final yo decía, yo prefiero que voten los pueblos originarios, o sea, y así estábamos, porque hay que hablar las cosas como son. O sea, el sistema actual de las personas que toman decisiones también actúan como carteles, y estas personas no estaban disponibles a ceder mayor soberanía. Y esta soberanía restringida finalmente se logra plasmar en un acuerdo horroroso, que a mí me pareció que el de escaños reservados que debieron haber sido por fuera y no por dentro de la convención. Y por otro lado, también estaba muy mal planteado. Entonces, creo que ahí falta un poco más de unidad de parte de los propios chilenos en el exterior y chilenas y chilenos que están en el exterior. Y tampoco te podéis poner como a pedir cupos cuando realmente no teníamos resuelto qué iba a pasar con los independientes y los pueblos originarios. Yo creo que ahí se origina una problemática. Ahora, estando en contra de lo que pasó, y por supuesto que las personas que viven afuera del país deberían haber tenido o un distrito exterior o tributar sus votos al distrito 10 o algunos de los distritos grandes, de tal manera que no distorsionaran los efectos de la votación, porque además estamos pensando en 1 millón de electores, que eso también en términos técnicos es harto, y donde estas personas tributaran podría hacer cambiar la elección,
propiamente tal. Entonces, estaba muy complejo también pensarlo y agregarle una cuota más de incertidumbre. Yo creo que ahí fue el principal problema, y por supuesto la falta de unidad también de los equipos que estaban afuera. Y yo creo que tampoco los indicaría así porque, o como tanta responsabilidad, porque en realidad todo esto nos pilló, o sea, el estallido social como que nos pilló a todos en la casa o donde estuviésemos, y tampoco íbamos a imaginar que se iban a abrir las puertas para hacer un cambio institucional de esta envergadura. Y creo que toda la violencia que vivimos desde octubre en adelante, que es muy fuerte, que a mí todavía me cuesta entender, y que además es una violencia del Estado, que ya la veníamos viviendo antes. Ojo, yo como socialista y todo, he sido muy crítica también de cómo ha actuado el Partido Socialista en esto, que no fue capaz de poner freno a las políticas neoliberales de la transición, y también no se la jugó por ampliar derechos democráticos. O sea, la reforma al sistema electoral la sacamos a regañadientes porque yo ya era un poco más grande y me pude involucrar en parte de la tramitación, y fue porque Bachelet quiso, y eso permitió que se estableciera una tercera fuerza política, pero aún así todavía observamos niveles de conservadurismo dentro del propio sistema de todos los partidos políticos, que se negaron incluso a bajar los requisitos para las personas que fueran como candidatas independientes. Con esto termino. Tampoco quiero decir que las candidaturas independientes sean la panacea, y no me gusta decirles independientes, sino que son candidaturas extrapartidarias, porque estas personas también tienen posiciones políticas, no son 100% independientes. Y creo que en parte estas personas también, y por eso hubo como una explosión de candidaturas de estas características, y con muchos apoyos, o sea, 500.000 de personas apoyaron y suscribieron estas candidaturas también. Y es porque tenemos un problema sistémico, y vuelvo a los partidos. Vuelvo que los partidos están mal, los partidos tienen que mirarse hacia adentro. Nuestro partido en particular creo que ha sufrido muchísimo por la inacción y las ganas de mantener el status quo, un status quo que no sé qué tanto se defiende. Entonces, a mí yo cada vez me siento más, no sé, más crítica finalmente de lo que ha hecho el partido, y a mí estas elecciones me parecen complejas. Me parece que nos estamos enfrentando a un partido que está débil, en una coalición que está débil, tratando de levantar candidaturas presidenciales, esta coalición que no han sido exitosas ni han despegado a tal punto, pero que también esto tiene una respuesta ciudadana que no sé si el partido la ha analizado de una manera coherente. Y con esto ya me callo, pero creo que el desafío es ahora buscar espacios de conexión con el territorio exterior, con el territorio interior, ver de qué manera los podemos hacer partícipes de elecciones generales más grandes, y ver también una posibilidad, y esto lo he visto en algunas legislaciones de otros países, de ver si podemos tener 1 o 2 representantes que estén en el Congreso también, tratando de hacer legislación para quienes están en el exterior. Esta es una discusión de temas constituyentes. A mí me parece que es re importante también darle una vuelta, pero para eso necesitamos que también el sector exterior esté unido y sea claro en las demandas que va a hacer al poder político. Eso. Tenemos a la Carola y el Sebastián que quieren intervenir, Manuel, los dos Manuel, todo el mundo, ya no hay problema. Solo de preguntarle a la Malucha, y de ahí ya nos pasamos al intercambio, decirle, porque ya usó el concepto de la idea de democracia rota, y yo creo que hace sentido, ¿no? ¿Cómo reparamos la democracia? ¿Ah? ¿Qué va a pasar el 11 de abril? ¿Cómo se mueve un constituyente el 11 de abril para reparar esa democracia, ¿no? Malucha? Que la pregunta al millón, porque tiene tantas aristas, esta fisura profunda, digamos, que se expresa en muchos espacios distintos, pero creo que lo que dice Javier es muy importante. O sea, los que no forman parte de las coaliciones políticas tradicionales la han tenido muy dura, muy compleja, y eso también ha ido generando una imagen triplemente crítica y agresiva frente a los políticos en realidad. Entonces eso es complejo, les va a costar mucho, yo creo, dado a cómo es el proceso, poder llegar con sus candidatos a la constituyente, lo que es una tragedia, porque esa voz yo creo que era fundamental y es fundamental que forme parte de
esa convención constitucional, porque finalmente el clamor en la calle el 18 de octubre justamente era no más partidos políticos, queremos sentarnos ahí en la constituyente, queremos que nuestra voz se escuche, queremos que lo nuestro, la ciudadanía, el pueblo de Chile, esté ahí presente. Entonces, me parece súper importante lo que dice Javiera, que cómo hacemos de esto un proceso legítimo y lo que ahí se decida legítimo también. Ahora, si es los que lleguen o lleguemos a la constituyente, creo que hay que tener esto en cuenta como prioritario realmente, entender que todos los esfuerzos que se hagan y propuestas concretas que se hagan para que sea participativo, eso es clave. Por un lado, exigir un proceso transparente de casa de vidrio, en la cual a través de los medios de comunicación públicos se puedan transmitir todas las sesiones y que la gente esté completamente al tanto de lo que está ocurriendo, qué se está discutiendo, quiénes votan así o asá. En fin, creo que eso es fundamental. Por otro lado, en el momento del reglamento, que exista obligatoriedad para los constituyentes de establecer una orgánica que permita un permanente contacto con los territorios de manera orgánica realmente. O sea, que uno realmente sea puente entre ese territorio y la constituyente y que la gente pueda estar haciendo sus propuestas, pueda estar participando, opinando, siendo informada, poder instalar plebiscitos directos respecto a temáticas en las cuales no hay acuerdo, por ejemplo, o los acuerdos, sea imposible llegar a acuerdos y que resultan trascendentales para este proceso, por ejemplo, que se pueda estar consultando a la ciudadanía. Lo que quiero decir es que necesitamos un proceso en que esta constitución se escriba afuera de la constituyente y adentro de la constituyente también. O sea, de verdad que la comunidad nacional pueda formar parte de esta escritura y de este proceso. Eso es clave. De no ser así, lo veo complejo, porque por otro lado también creo que es muy importante la transparencia económica, por ejemplo, que exista. Todos esos son temas álgidos y delicados. Yo por lo menos en el territorio lo he sentido con mucha fuerza. Estamos en una cuerda floja y hay que tener mucha conciencia de eso. Y me parece que en general los partidos políticos no la tienen en la profundidad y en la seriedad y en la gravedad de lo que está ocurriendo realmente. La Carola quería intervenir. Disculpa, ¿puedo agregar una sola cosa a lo que dice Malucha, que me parece súper interesante, que tiene que ver también cómo hacemos que la misma convención vaya a los territorios a sesionar? Eso yo creo que sería fundamental también, y ver de qué manera ocupamos las plataformas electrónicas para incluir el debate que ha hecho la ciudadanía durante todos estos años. O sea, desde este año y medio que estamos con el tema de la convención o de estos cabildos que se generan. Eso para mí es clave. Yo nunca había visto una democracia tan viva y tan movilizada. O sea, yo viví el estallido social entre Santiago y después me fui a Valparaíso, en ese momento estaba viviendo allá, y nunca participé tanto en cabildos, asambleas, me tuve que subir a todos los cerros a explicar cuestiones que parecen de perogrullo, pero cómo funciona un sistema político, cómo funcionan las elecciones, cómo se elige la gente, por qué yo decido tener un binominal o decido tener un proporcional, o cuestiones que parecen tan como técnicas, pero que en realidad son cuestiones políticas y responden efectivamente a valores sociales también. Yo creo que eso es fundamental. O sea, creo que la participación, ya ahí coincido con Malucha, pero así 100%. O sea, yo creo que una de las cuestiones que vamos a tener que discutir con calma, que van a tener que discutir sobre todo las personas que integran la Convención Constitucional, es cómo esto va a funcionar y cómo no vamos a generar otro fraude a la ciudadanía, porque esta vez ya no hay segundas oportunidades. Creo que había una propuesta por ahí de franja diaria de la convención. Pero, Carolina, dale. Sí, bueno,
totalmente de acuerdo con tanto Malucha y Javiera, realmente tienen bien clara lo que pasó desde el estallido social, que para mí fue algo precioso, en el sentido de que efectivamente la gente salió a decir ya basta, basta de abuso, basta de todo esto, ya no queremos esto, necesitamos un país nuevo. Y eso yo creo que fue un despertar tan profundo para todos que realmente desde acá del exterior también a nosotros los tocó. Y tuvimos igual que, o casi igual, de expectativa, con expectativas altas del pueblo chileno. Y realmente se lo agradezco a todas esas chicas y chicos que salieron a la calle a protestar al nombre de la igualdad, de querían ya no más abuso. Por lo cual, estoy muy de acuerdo que lo que nos falta a los partidos políticos, en especial al PS, es la autocrítica y el análisis de la situación. Pasaron muchos años que realmente estábamos muy cómodos con este sistema, que era un sistema neoliberal que realmente al pueblo lo estaba pasando muy mal. Y eso nos faltó y hasta que ya reventó en todo esto. Pero una cosa que dijo Javier y Malucha sobre, efectivamente nosotros no lo incluyeron como en la Convención Constitucional, los dejaron fuera, ¿ya? Que también hay autocrítica ahí, en el exterior somos diversos, igual que Chile, no tan diversos, hay mucha más gente que por supuesto apoyó la apruebo, que en la último plebiscito, pero somos diversos, y eso sí es importante también tomar en cuenta. Aquí hay un porcentaje alto de hijos o de exiliados, pero también hay gente chilena que vino por otras razones y en otros años. Entonces, también somos diversos. Y lo faltó, puede ser negociación, pero también eso fue sumamente complicado para nosotros, lo excluyeron de todos nuestros derechos, a decidir leyes, decisiones importantes. Somos como segunda categoría de chilenos, sin derecho ni al voto ni a voz, lo cual es muy complicado. Esta creación o esta propuesta del distrito desde el exterior es fundamental, por lo menos para una gran mayoría de los chilenas y chilenos del exterior del mundo progresista, porque es la única fórmula de representación que tenemos o que podríamos tener, que lo que queremos obtener. Porque también nosotros somos chilenos, también tenemos nuestra propuesta y que la mayoría pueden ser muy parecidas o iguales a la gran mayoría de Chile. Nosotros tenemos mucha experiencia, por ejemplo, en Canadá, en Nueva Zelanda, de cómo se habla de los pueblos originarios, de los acuerdos, el tema medioambiental, el tema sindicatos, que acá los sindicatos son muy fuertes y muy respetados, pero hay regulaciones muy importantes. El Estado en muchos de los países socialdemócratas y liberales son un Estado mucho más grueso, mucho más fuerte, que nosotros podríamos también poner nuestras ideas ahí, porque somos chilenas, pero nos quitaron ese derecho a ser chilenos. Entonces aquí yo también pido que en especial, ojalá Malucha sea electa, que los pueda representar también, porque ya no tenemos representantes y eso es lo que nosotros anhelamos, porque mira, lo han quitado todo, todo. Los hijos de los exiliados, muchos de ellos eran apatria, hasta muy poquitos que lo reconocieron como chilenos, eran apatria, les quitaron la nacionalidad, le han quitado el derecho a voto y ya los quitaron decisión por cualquier cosa. Entonces, es fundamental que ojalá con todos estos cambios que yo encuentro maravillosos y yo tengo esperanza que esta nueva constitución sí va a representar muchas ideas, por más que tenga una crítica muy fuerte de que desgraciadamente la oposición no se pudo unificar criterios o proyectos en comunes, porque tampoco tenemos más cosas en comunes que más cosas distintas. Y por supuesto que van a haber matices en todo. Por eso no somos todos iguales, somos todos de distintos partidos o distintas ideologías o distintos pensamientos. Pero eso para mí fue una irresponsabilidad política y ojalá que tome en cuenta esto la oposición, porque si no sacamos los 2/3, va a ser también nuestra responsabilidad en eso. A ver, tenemos Sebastián Tedía, Manuel Céspedes, Sebastián y Manuel Roja. Manuel Céspedes de Suecia.
Mira, hay un fenómeno bastante complejo tanto en Chile como en el exterior. Bueno, afortunadamente nosotros fuimos acogidos en países desarrollados, en donde no hay niños durmiendo en la calle, donde a los niños el 100% de todas las cosas las tienen, como dicen en Chile, nacen con la marraqueta debajo del brazo. Bueno, aquí en el exterior nosotros hemos sido castigados con nuestros derechos cívicos y otros tantos derechos más. Los consulados, por ejemplo, tienen restringida la atención de renovar documentos y hoy están tardando 3, 4 y 6 meses para renovar una cédula de identidad. Porque atienden con gotario, no sé cuánta es la gente que puede entrar al consulado, entran de a uno. Tienen que esperar en el hall del ascensor, en el pasillo, para que salga ese y entra otro. No quieren aglomeración de 4 o 10 personas. Está muy lenta esta cosa. Y eso hace de que si llegamos a octubre, que es la única posibilidad de votar por las presidenciales, los que estamos afuera, yo tengo el carnet al día, por supuesto, pero hay mucha gente que no lo tiene al día y si llegamos a octubre sin carnet van a tener problemas para votar, que ya pasó ya en este plebiscito anterior. Tengo dos preguntas para las dos compañeras. ¿Cambiar la Constitución será favorable para el pueblo con todo esto de que la derecha va en un puro bloque y nosotros vamos todos dispersos? Después, ¿cómo ven ustedes el 11 de abril? ¿Votará nuevamente el 8% que votó del apruebo? ¿O votará menos gente? No sé. El 8, el 80, ¿no? Sí. Sí, el 80%. Se entiende. Eso, más o menos. Ya, mira, sigamos con el Seba y de ahí y el Manuel para que hagamos una ronda y de ahí Eso. las chiquillas responden. Sebastián. Sebastián. Gracias. Yo quería, bueno, adherir a las palabras. Yo estoy acá por los estudios, entonces no llevo tanto tiempo en el extranjero como Juan Pablo, como Manuel, como la Carola, pero sí efectivamente puedo constatar que mi ciudadanía no se respeta, ya que ejerzo ciertos derechos y otros no. Pero yo quisiera aprovechar que la claridad política que han dado la Javiera, a quien la conozco porque es militante del Partido Socialista y a veces siguió sus columnas, y a Malucha, que bueno, todos la conocemos, y quería abordar en algo que las dos tocaron, que es esta democracia rota, o la fragilidad democrática en términos más como académicos. Y una de las, cuando a mí en la universidad un profesor me preguntaba por Chile, me decía, ¿qué pasa en Chile? Me decía, el problema de Chile es que las democracias se sustentan en dos pilares, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Si no se cumplen esos dos pilares básicos de un pacto social europeo, occidental, la democracia no funciona. Y no funciona en el Estado de Derecho. Yo voy a poner algunos ejemplos para ponerlo en el debate. Por ejemplo, cuando hay 235 campamentos actualmente en Santiago. ¿Y dónde van los campamentos? A sitio brazo. Es decir, hay un propietario que es privado, que tiene un sitio brazo, que no lo trabaja, que lo tiene abandonado, que espera que el Estado se lo compre a un buen precio, pero que no tiene ninguna protección porque está esperando esa toma de terreno. Ahí el Estado no está funcionando. El derecho a la vivienda no está funcionando. El Estado no está funcionando, este Estado de Derecho, cuando los narcotraficantes reemplazan lo que sería la cadena alimentaria en ciertas poblaciones. Ahí el Estado de Derecho no está funcionando. No está funcionando el Estado de Derecho cuando los policías, todavía hasta el día de hoy, el otro día intenté investigar cuántos policías están formalizados después del estallido social.
muy poco, no superaba los 30, en prisión preventiva creo que eran 2 o 3. No hay Estado de Derecho, por ejemplo, cuando las ganancias, porque finalmente el Estado de Derecho tiene que cumplir un pacto social. Las ganancias que estamos viendo, que yo el otro día lo leí en la segunda, de la empresa Lucid, por el precio del cobre, a donde Antofagasta ha sufrido daños medioambientales, sociales, donde toda la riqueza se reparte en 3 personas, y tenemos una desigualdad que ya genera violencia, porque en definitiva, cuando la sociedad no, cuando estos pactos sociales, que es lo que más o menos todos vivimos, salvo la Carolina, pero acá este concepto de pacto social es que se compra la paz social para que nosotros, todos puedan vivir dignamente. Cuando vemos ese tipo de utilidades millonarias, sin un royalty, no hay royalty minero, cuando la mayoría se reparte la utilidad en vez de reinvertir, por ejemplo, para poder sacar adelante la economía. Ahí quiere decir que ese concepto que yo les decía, el Estado de Derecho no está funcionando, no solo no funciona, sino que fracasó a partir de que se creó un Estado, respondiendo a lo del Armando. La Constitución es el pilar fundamental de este Estado subsidiario del neoliberalismo. Entonces, si no la cambiamos, no tenemos absolutamente ninguna opción de avanzar desde un Estado social de derecho, que fue la elección que todos estos países occidentales tomaron. Y para finalizar en estos conceptos que yo les quería más o menos comentar, que lo he reflexionado, no solo, sino con compañeros de otros países, por ejemplo del Líbano, que tiene problemas similares sobre su Estado de Derecho, sobre este fenómeno que de levantamiento popular que fue en Chile, porque fue además hay que agregarle el concepto de popular porque se dio en estratos sociales donde estaban más sufriendo este Estado neoliberal, que el Estado de Derecho no funcionaba. Poblaciones, era cosa de ver, yo soy de Rancagua, hay una población emblemática en Rancagua, se llama René Schneider, que prácticamente la policía no podía entrar. La conozco bien porque fui a hacer mucho trabajo territorial político ahí. Y ante esa fragilidad, lo único que nos queda es construir un Estado en la que va a ser plasmado en la Constitución, pero que tiene que haber una revinculación con la sociedad civil. Es decir, el Estado tiene que nuevamente llegar a esa sociedad. Ahora está abandonado. Este gobierno fracasó en eso. No solo fracasó, hizo fracasar el Estado. Entonces, mi intervención apunta a que más allá de que podamos hacer una buena constitución, también tenemos que hacer que el Estado llegue a donde tiene que llegar. La ausencia de este Estado porque muchos académicos señalan que por más que se diga en el artículo 3, 6, 8, Chile va a ser un Estado social de derecho, si no cambiamos las reglas del juego, no solo en materia constitucional, en materia de impuestos, en materia de educación, en materia de salud, vamos más o menos mantener la misma disyuntiva. Y bajo esa intervención yo le quería preguntar a Malucha y obviamente a Javiera, si ustedes podrían percibir en el futuro la construcción de este Estado a partir de este sistema político. ¿Por qué digo a partir de este sistema político? Porque finalmente lo que conocemos es que los partidos políticos van a existir, van a seguir existiendo, y son ellos al finalmente los que sustentan la teoría general, es que sustenta la democracia. Ahora hemos visto que los partidos están, como lo expresaron ustedes, me imagino que la Malucha lo debe sentir más en la calle porque hay un desprestigio, hay un rechazo, hay un odio, se podría decir, hacia los partidos, con mucha rabia. ¿Cómo podríamos revitalizar la política para construir este gran objetivo que nos compete a todos, que estamos todos preocupados, que uno ve las noticias día a día y son lamentables, pero también hay que ser optimista y proponer? ¿Quién parte? Hay hartos elementos acá. No sé. Tu ¿puedo? micrófono. Parte tú. No me escucho. No, iba a decir, dejemos al Manuel que intervenga y de ahí vamos a... Perfecto. Dale. Y después lo hacemos un poquito más ágil, más intercambio. También, Manuel. primeramente quisiera agradecerle que aclararon de alguna forma la situación, o sea, describieron también la situación del exterior de una manera muy precisa, o sea, particularmente la división de la fuerza de oposición, que yo la vi de este nivel cabildo hasta nivel Chile Despertó Internacional y todo esto.
Y también compartir solamente que yo francamente desde el inicio no esperaba que íbamos a tener el derecho a voto, porque si uno nace y crece acá en el exterior y uno conoce, o sea, la discriminación sistémica que hay en contra de la ciudadanía en el exterior, y los motivos de política de poder que la Javiera escribió muy bien, que simplemente hay personas que no tienen interés que nosotros, estando afuera, podemos votar por otro tipo de país, porque nosotros podemos ver que muchas de las cosas, muchas de las mentiras que nos han vendido por décadas, que Chile es un país desarrollado o algo así, que viviendo afuera uno simplemente se da cuenta de muchas cosas que son mentiras. Y también uno entiende que muchas de las cosas que uno, que en Chile dicen, no, eso es comunismo, eso es un Estado marxista, algo así. Si uno vive particularmente acá en el norte de Europa, muchas de las cosas son como la cara de los expuestos, son simplemente normalidad, sindicatos fuertes, un Estado social de derecho, un montón de esto. Y también quisiera apoyar lo que dijo Malucha, que es cierto que nosotros no tenemos derecho a voto, pero sí podemos participar. Mediante, por ejemplo, de cabildos ciudadanos digitales, como también la Javiera ha dicho, que hay muchas posibilidades de procesos participativos que se están ejerciendo ahora en todo el mundo, de una manera participativa, digital y innovadora. Solo uno, y lo otro es también, también compartir esa perspectiva que el Sebastián ya también ha expuesto, de que la democracia está, o sea, que necesitamos un nuevo contrato social, y considerando que la crisis climática o la emergencia climática nos afecta a todos. No solamente necesitamos un nuevo contrato, un nuevo pacto social, sino necesitamos un nuevo pacto, un nuevo contrato ecosocial, que también de alguna forma incluye que vamos a escribir la primera constitución de alguna forma del antropoceno, o sea, de una edad donde nosotros como seres humanos determinamos el futuro de la naturaleza y del clima, y también de nosotros mismos. En ese sentido me gustaría hacer como dos preguntas. Una es, a Malucha, me gustaría conocer un poco más de tu perspectiva también de pueblo originario, el entendimiento de qué es que una constitución, cómo debería ser la relación entre el ser humano y la naturaleza en la nueva constitución. Y a Javiera, vamos a construir un Estado nacional. Y sin embargo, el Estado nacional es un concepto bastante machista. La promesa de una república donde todos estamos iguales frente a la ley fue una mentira, en muchos niveles, o sea, perspectiva de género, de minoría visible, la comunidad LGBTQ, todo eso. Así que me gustaría saber, ¿qué piensas sobre una visión así como post-nacional? O sea, ¿cuál es tu idea de una visión post-nacional, constitucional? También tal vez con la perspectiva de una visión latinoamericanista, porque desde un punto de vista europeo, y con eso termino, para mí es absolutamente claro que necesitamos artículos en la ley que permiten pasar soberanía nacional a una identidad transnacional. Y lo otro es que necesitamos cooperación o sea, la refundación de nuestra identidad nacional, repensar las relaciones que tenemos con nuestros países vecinos y formular una fuerte visión, una perspectiva latinoamericanista para Chile en el siglo XXI. Eso. Ya, ¡ay, qué difícil todo! ¡Qué difícil todo! Sí, no, sí, es muchas cosas. Son muy complejas. Te responde tú, Jaira, lo que tú quieras. Dale. Mira, yo voy a tratar de tomar las tres preguntas para poder como englobar. Hay un texto que yo les recomiendo a los compañeros y compañeras si quieren leer, que se llama Institutional Weakness. Lamentablemente no está en castellano, se llama como la debilidad institucional, y es para América Latina, que lo escribió el Daniel Brinks, el Steven Levinsky, la María Victoria Murillo. Bueno, la María Victoria es argentina, pero los otros son grandes latinoamericanistas, es de la Cambridge University Press. En ese libro
habla de todo lo que han tocado acá, que tiene que ver con las debilidades institucionales. Yo creo que en parte nuestro país aparentemente como que gozaba de una institucionalidad fuerte, pero pucha, lamentablemente estamos en América Latina situados. Para tomar un poco como lo que plantea Manuel, y fue como, bienvenidos a América Latina. O sea, cuando Chile despertó y cuando veíamos los incendios en las calles, me tocó ir a Asunción a hacer una pega, y como que los paraguayos no lo podían creer, como la embarrada que nosotros teníamos, siendo que éramos como súper fuertes, o éramos como súper estables y los mejores alumnos de América Latina. Y la verdad es que nuestro Estado estaba amparado bajo una dialéctica donde no había agua en el oasis, y donde además quedaban demostradas este tipo de cuestiones. O sea, nuestras instituciones funcionan mal, y siempre funcionaron mal. Lo que pasa es que teníamos todo concentrado en el centro y tratábamos de que el centro funcionara bien, pero las regiones funcionaban mal. Entonces yo creo que ahí el principal desafío, para retomar lo de los compañeros al último, para después caer en el tema de la oposición y esta desunidad, es que nosotros vamos a tener que ver más allá de un gobierno como transnacional, como decía Manuel, hacer un gobierno, o empezar a buscar formas de gobiernos locales mucho más fuertes para poder gobernar estos espacios donde el Estado no llega. Y ese donde el Estado no llega es súper fuerte, porque estamos hablando de cuestiones tan claves como autonomía regional energética. O sea, no puede ser que 10 millones de personas o 12 millones de personas estemos conectadas al sistema interconectado central sin tener la posibilidad de tener una autonomía regional que nos sostenga energéticamente, que tampoco tengamos la posibilidad de que nuestras actividades extractivas, por ejemplo, se hacía mención a Antofagasta, yo pongo ahí, aquí agrego todas las regiones del sur, sobre todo las forestales, que tampoco tributan en el territorio, perpetuando la pobreza en estas regiones y con impactos ambientales terribles, donde estos propios estados son tan pequeños y tan centralizados que no pueden hacer frente a esto. Entonces, más allá de hablar de una soberanía y una integración que me parece clave a nivel latinoamericano, que no es económica, sino que es política, porque todos nuestros países están atravesando nuevamente problemas de la democracia, problemas de estabilidades, o sea, lo que está pasando en Bolivia. Argentina está tratando de restablecer su Estado, que fue roto por Macri y todos sus amigos, y así lo que está ocurriendo con el tema de las vacunas en Paraguay. Estamos frente a crisis político-institucionales gravísimas, y si en parte podemos encontrar una salida conjunta estaría súper bien, pero yo me preocuparía de ver qué es lo que nosotros queremos. Y aquí voy a retomar el tema de la oposición. Yo no tengo tan claro que las oposiciones tengan un proyecto político unificado. Y aquí yo nuevamente me voy a hacer cargo de lo que conozco y de lo que sé que tiene que ver con el partido donde milito. Y a mí me pareció una lástima, por ejemplo, que lleváramos candidaturas sin tener unificado, o por lo menos ciertos criterios específicos, programáticos, de lo que va a ofrecer el Partido Socialista y sus candidaturas a la ciudadanía. Yo no estoy tan cierta que hayan posiciones bastante más fuertes respecto de más Estado con más impuestos, mayores presencias, porque dentro del partido también hay harta diversidad, y hay harta diversidad que a mí me parece que hay gente que se tiene que ir del partido, y que es gente que ha reivindicado el neoliberalismo por todos lados, en materias de políticas energéticas, en materia de políticas económicas. Entonces, yo no estoy tan clara de que esta oposición o estas oposiciones estén claras respecto de cuestiones tan trascendentales como la participación del Estado, como mayor financiación, como nacionalización de los recursos naturales, cómo combatir, por ejemplo, modelos extractivistas. Y esto que ha demostrado en cómo la oposición y las oposiciones fueron incapaces de unificarse en una o dos listas, o máximo 3 listas. El nivel de diversidades de listas, esta cuestión es aritmética pura. El día de, no sé, del níspero vamos a alcanzar los 2/3 como estamos. La derecha fue capaz de transar para mal, porque ellos también quisieron hacer una especie de atrapatodo con su lista, llevando especímenes como Teresa Marinovich, etcétera, pero nosotros fuimos incapaces de acordar o de generar acuerdos más amplios, porque también hay indeterminaciones programáticas dentro de nuestros propios partidos. Y la desconfianza, nuevamente, a propósito de del concepto que plantea Malucha, que me parece clave, que tiene que ver con esta democracia rota,
las desconfianzas desde los grupos sociales, desde el propio Frente Amplio, para poder llegar a un acuerdo con la ex concertación, nueva mayoría, etcétera, siempre se ponía en la mesa como una especie de fraude. Y de ese fraude es lo que vamos a tener que hacernos cargo, porque no hay confianza, finalmente, no hay confianza sobre el acuerdo o futuros acuerdos de gobiernos transformadores o de un gobierno transformador y de una posición transformadora también a través de la Carta Fundamental. Yo entiendo que hay diversidad de militancia dentro del Partido Socialista, donde nosotros creemos que somos la mayoría de quienes queremos o tenemos posiciones transformadoras, pero eso yo no estoy tan cierta de estas situaciones. Yo creo que esto se podría haber solucionado en parte si es que hubiésemos tenido una conferencia extraordinaria, pero algo está ocurriendo ya hace muchos años que somos incapaces de discutir de manera seria nuestros propios intereses y nuestros propios programas. ¿Por qué? Porque parece que a nadie le importa, o a nadie le interesa hablar del programa, y esto se demuestra también en los propios cálculos políticos que se hacen. Es que vamos a perder, es que no sé qué. Acá ya yo creo que los electores ya están cansados un poco de ir a presentarles lo mismo de siempre o cualquier cosa. Yo creo que esto tiene que ver con que la política cambió, Chile cambió, y hay que hacer las cuestiones también distintas. Eso. Lucha. Chuta. Con tantas pega, cosas. sí. Sí. A ver, por un lado, no puedo, estoy de acuerdo con la Javiera, no puedo hablar del Partido Socialista porque yo no soy militante del Partido Socialista, pero desde fuera observo lo mismo, de una enorme diversidad dentro del Partido Socialista, lo que me ha tocado convivir en esta candidatura, ya que voy con un cupo del Partido Socialista, me ha tocado convivir con miles de partidos socialistas en un solo gesto, miles de partidos socialistas que no conversan entre sí, que discuten entre sí, pero no hacia volver a mirar qué propone el Partido Socialista para Chile, porque en este momento no está proponiendo nada. Y eso es lo que la gente resiente profundamente. De algún modo, todos estos partidos, a ver, votando o dando opiniones sueltas, independientes unas de otras, pero sin una mirada profunda, concreta y a largo plazo, o mediano y a largo plazo, de lo que están proponiendo para el país, en definitiva. Entonces aparece solamente como maquinarias políticas para lograr poder finalmente. Pero uno dice, bueno, ¿y el poder para qué? ¿Para qué queremos lograr poder? Algo así como... me cuesta un poco opinar sobre esto porque lo desconozco. Ahora, siento que este proceso que estamos viviendo en Chile es parte de un proceso mundial y que eso es muy importante tenerlo en cuenta. El mundo entero está viviendo una crisis profunda que tiene que ver con una institucionalidad que está haciendo agua por todos lados, yo lo percibo así, y con una crisis climática profunda de la que no podemos soslayar en definitiva. O sea, esta constitución en Chile tiene que hacerse cargo de eso, y tiene que hacerse cargo de esta crisis climática también, y levantar pensamiento y levantar propuestas muy concretas y urgentes además, no son postergables realmente. Justamente si entendemos que somos parte de un universo mayor todavía que el estrictamente nacional. Efectivamente creo que en relación a nuestros pueblos originarios, hay mucho que aprender de ellos, o sea, hay mucho que mirarlos en relación justamente a la crisis climática, entendiendo que son pueblos que no se diferencian de la tierra, ellos son la tierra. La tierra es una sola y en esa tierra están los seres humanos, los animales, y desde esa cosmovisión y desde esa mirada también se establecen soluciones particulares en relación a muchas cosas, y yo creo que ahí hay algo que hay que mirar y que hay que con lo que hay que dialogar, desde una igualdad y desde, o sea, para mí la idea de
de lo plurinacional me resulta súper importante realmente, justamente para poder abordar los problemas que se nos vienen ahora ya y que ya están presentes en el Chile de hoy, en el planeta de hoy, en definitiva. Pucha, ya no me acuerdo tantas preguntas que se hicieron en el camino, digamos. Vamos comentando. Yo quería retomar un poquito la posta de esto. Perdón, y lo Dime, otro a ver, que quería sí. comentar es que en relación a este tema de la República, yo creo justamente que hay que descentralizar por completo el poder. Eso es clave. O sea, hay que devolverle poder a las regiones, las comunas. Eso es clave. Y eso tiene que ver con este proceso de construcción de un país de abajo hacia arriba, justamente. Entonces, es fundamental tener pequeños gobiernos a lo largo de Chile, por lo tanto una pluriculturalidad, una descentralización en que cada comunidad pueda hacerse cargo de los desafíos y de los problemas que atraviesa y tener alguna suerte como de que cada uno de estos gobiernos locales, estos gobiernos comunales, pudiesen encontrarse en un espacio de diálogo superior, no sé cómo se podría llamar, o sea, pero siento que es fundamental eso, la descentralización, devolverle el poder, o sea, no devolverle porque no lo ha tenido nunca en rigor, pero entregarle poder a los gobiernos regionales y los gobiernos comunales. Sí, mira, yo creo que es un punto clave que lo que dice la Manuche. Personalmente quería comentarlo, porque creo que, por ejemplo, el tema de los derechos de los chilenos en el exterior pasan porque hay una descentralización. Claro. En el fondo también es una forma de cómo nosotros mismos vemos el territorio chileno, en el fondo, ¿no? Siempre se ha visto el territorio chileno como algo súper basado en Santiago, pero el territorio, un territorio siempre, o lo territorial, cuando se habla de lo territorial, se habla de lo local solamente. En cambio, en el territorio está todo, es lo nacional, es lo regional, es lo local, es lo barrial, las juntas de vecinos, que son algo que existe legalmente, pero que no tiene ninguna vinculación en términos de poder, no tiene ningún poder. O sea, estamos hablando de un tema de pensar el territorio significa una distribución del poder, ¿no? Pensar en una nueva administración, en una nueva organización político-administrativa del país es pensar en una redistribución del poder. Y eso me hace mucho sentido con lo que ustedes dos han dicho respecto a lo de la democracia rota, ¿no? Y cuando uno claro, lo estamos hablando en general, pero cuando uno lo empieza como a circunscribir a cosas más específicas, más concretas, por ejemplo, el tema del Partido Socialista, de los partidos de la oposición, uno se pregunta, ¿está la democracia rota también ahí en esos lugares, en esos partidos? Porque en el fondo, claro, si uno ve, a veces cada cierto tiempo los diarios sacan estos rankings de partidos donde dicen Partido Socialista, el Partido Comunista y otros partidos tienen una cantidad de militantes enorme, significa que igual hay mucha gente que está vinculada a esas organizaciones. Les recuerdo que aquí estamos como en la base, en el final del mundo en el Partido Socialista, estamos realmente abajo, esto es una actividad organizada por núcleos, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos? ¿Por qué finalmente, hay tanta militancia, hay tanta gente que hace parte de estas organizaciones, finalmente, ¿por qué en esas organizaciones no son esas masas, esos grupos de personas que logran direccionar esas organizaciones y de alguna forma legitimarlas, ¿no? Obviamente que la Javiera va a decir que lo que estoy diciendo es obvio, ¿no? ¿Está rota la democracia en el Partido Socialista, Javiera? O sea, estaba cachureando los libros de la casa donde estoy ahora, pero que tiene muchos libros muy bacanos. Mira, yo creo que sí, yo creo que hay problemas graves. Y esto me voy a adelantar, espero ya ponerme a estudiar un poco esto de las izquierdas.
Sí, yo creo que en parte tú hacías referencia como a estos como índices que hace International Transparency, como esta cosa así como, ay, el ranking de la transparencia y los partidos. Es como medir la calidad de la democracia y cuán de calidad es, que a mí me parecen análisis horrorosamente neoliberales, y yo no estoy de acuerdo con medir la democracia como si fuera, no sé, un yogur que va a vencer un producto de calidad. O sea, creo que hay que empezar a eliminar, y eso la ciencia política tiene mucha responsabilidad. Lo digo con harta, muy a mi pesar, porque de hecho en América Latina estamos con posiciones mucho más interesantes respecto de mirar los populismos, por ejemplo, mirar ciertas cuestiones que nos parecen interesantes también de los fenómenos que están saliendo. Y dentro del Partido Socialista yo diría que en lo formal podemos ser súper transparentes, pero en lo informal, que es lo que no se ve, que es lo que no se estudia, hay instituciones informales que funcionan paralelamente a los partidos. Y son instituciones, además, que han ido dañando profundamente las lógicas de convivencia interna. Y también, como decía muy bien Malucha, esto se envuelve dentro de una crisis de la democracia liberal. O sea, nosotros estamos en una crisis muy, muy grave, pero que además se ve profundamente en América Latina, por la entrada del consenso de Washington y el neoliberalismo dentro de los partidos. Y esto no lo digo yo, lo dice Kenneth Roberts. Y me parece que es bien interesante ver cuáles son los efectos de lo que ocurre en estas máquinas partidarias, esta despolitización, esto como todos luchando por ganarse una cuota de poder, pero nadie se preocupa del programa. Entonces, ¿a quién le damos el programa? A los tecnócratas. Entonces vienen ahí los economistas, súper doctorados, no sé qué, expertos en educación, en salud. No sé si nosotros no nos pescan tanto, y de hecho yo creo que cada uno se tiene que ir a su lógica nomás. Yo estaba mirando siempre reformas políticas, me evoco a lo que me convocan, y como sea algo de género, puedo opinar ahí, como sea un poco más de ciencia política, puedo opinar ahí, pero también yo misma me abstengo de hablar de educación o de hablar de otras cosas que yo no sé, pero siempre llega el economista milagrosamente con una medición, una oferta, y esa tecnocracia, esa abundancia de tecnocracia también, que es aparentemente no ideológica, que es muy neoliberal, termina dañando profundamente las instituciones. Y en el caso del partido, yo diría que es tanta la misoginia, y como en realidad yo hablaría como de una cultura masculina hegemónica, y basada en la masculinidad hegemónica, donde salen estas frases horrorosas, donde, ay, la política es sin llorar, y van y se pasan una máquina, se pegan y no sé qué, y se pasan por cualquier parte las decisiones de las regiones, porque los compañeros de las regiones no tienen idea. Entonces, al final del día, se van perpetuando las figuras masculinas, porque las minas también no sirven para esto, entonces las vamos a dejar para que jueguen en la vicepresidencia de la mujer, y todas felices jugando en la vicepresidencia de la mujer, versus mientras ellos que están viendo o tomando las grandes decisiones. O sea, tengo un montón de textos escritos al respecto, si quieren los pueden buscar en mi página de academia.edu, y de verdad, o sea, es una cosa desesperante, y lo peor de todo es que aquí es donde nos hace falta feminismo y nos hace falta conciencia feminista. Cuando Julieta Kirwood dice eso, de que nos falta conciencia feminista, es que hay mujeres que permiten esto y se quedan felices con esa cuota de poder que además les permite sobrevivir en la vicepresidencia de la mujer sin tener ni siquiera posibilidades también de poder atacar otros flancos internos y de poder demandar una mayor distribución del poder y mayores niveles de democratización interna. Y esto no solamente pasa en el partido, ojo, esto pasa en el Partido Comunista, esto pasa en la UDI, esto pasa en la DC, pasa en todos los partidos. Lo que pasa es que la interna del PS suele ser llamada Vietnam porque es una interna más o menos violenta. Yo diría que dentro de las internas del sistema de partidos es de las más violentas, y bueno, gente como yo la está estudiando, y yo creo que la vamos a seguir estudiando en el futuro, y espero yo también migrar durante este año también para poder concretar de una vez por todas estos estudios que quiero tanto hacer sobre el partido también y sobre otros partidos. Te invitaremos para que nos cuentes cuáles son esos resultados. Carola, les cuento justo, ya llevamos 1 hora de transmisión. Así que para que las intervenciones sean un poquito más cortita, más en diálogo. Bueno, voy a hacer lo más cortito posible. Estoy totalmente de acuerdo que el partido es un partido que ya hace mucho tiempo es machista. No solamente el PS, como dijiste, varios otros países. Lo que pasa es que hay muchos compañeros que no entienden que el socialismo no puede ser machista. El machismo es como una contradicción ideológica, ser machista y ser socialista. Y eso es una cosa que ha costado con mucho sudor a muchas compañeras. Me cuentas a mí que me costó mucho tener algún tipo de poder, viniendo del exilio con un acento muy fuerte. Había mucha discriminación en esos tiempos,
mujer, llegando de afuera, y era muy complicado. No obstante, también quería hablar justamente de la paridad, de esta convención constitucional, que es la primera con paridad, que es un gran, ¿cómo se llama?, momento para todos nosotros. Pero para mí es muy importante su opinión en esta paridad, que sea transversal en esta Constitución, porque a nosotros lo afecta en todo la Constitución, el tema de paridad. Y eso es algo que a mí me preocupa de cómo va a salir esto, porque efectivamente, como dijo Javiera, no todo el mundo entiende lo que es el feminismo como tal, ¿ya? Que es la igualdad. Ahí hay unas confusiones muy atroces de qué es lo que significa esto, y eso para mí es una cosa que es importante. Lo otro es la participación en todos los estamentos para hacer esta Constitución. Lo que dijo Malucha es muy importante, los plebiscitos, que para mí temático, que sería fundamental para que la gente también pueda tener su opinión y estando participando cuando está este proceso de Constitución, de convención constitucional. Es muy importante la participación, porque eso es lo que la gente quiere. No quiere que las decisiones se hagan entre cuatro paredes, quiere que esta decisión sea participativa del pueblo. Y yo creo que eso va a ser un desafío gigante. Y por supuesto, como aquí todos hablaron de la descentralización del poder, que eso va a ser también, es fundamental para poder sanar a nuestra democracia de lo fracturado y rota que está, porque realmente lo va a costar mucho. Pero sabes que yo no estoy contenta que esto pasó. Debería haber pasado mucho tiempo atrás, pero por lo menos en Chile pasó, que la gente se levantó y dijo basta, y lo da un espacio para poder reparar un poquito el daño que hicimos. Y estoy hablando que se hicieron las instituciones, los partidos, todos los organismos democráticos después de la dictadura. Podemos reparar algo del daño que hicimos. Yo creo que este es un espacio fundamental y tenemos que aprovecharlo. Y por eso para mí la Convención Constitucional es fundamental que se haga de una forma mucho más participativa, y ojalá que los mejores sean electos, y eso de verdad me causa, estoy muy preocupada de que no vamos a tener los 2/3. Es una preocupación muy fuerte para mí. Gracias. Manuel Céspedes. Armando. Ya. Mira, dentro de todos los problemas internos que hay en el país, internos de los que hay en los partidos, bueno, el Partido Socialista, hay que decir de que se salió de su centro, de su fundación, de sus elementos que lo crearon. Prácticamente que ahora es un partido socialdemócrata neoliberal y punto, ¿ya? Yo pienso que pueden hacer después de este año, con todos los cambios que se van a hacer y votar, ojalá que la gente vote y haga los cambios con un papel y un lápiz, no con algún caos, violencia, o nadie quiere una nueva dictadura, pero hay mucho olor a dictadura. Yo creo que estamos infiltrados por la socialdemocracia internacional, ¿ya? Hay intereses enormes en las empresas extranjeras. Nosotros tenemos recursos naturales, partiendo por el agua, los bosques, los minerales, el mar, y son explotados sin control. Las ganancias se las llevan dejando solo pobreza y daño ecológico. Aquí, por ejemplo, se hizo una protesta en el Parlamento sueco el año pasado hacia la ministra de Relaciones Exteriores, porque nosotros acusamos la violencia de la policía cuando le sacaba los ojos a balazos a la juventud en Chile. Eso fue caótico, y aquí se prendió mucha juventud apoyando, manifestándose en contra de la violencia de esta dictadura militar cívica.
porque para mí es una dictadura. Entonces se protestó en el Parlamento y la ministra de Relaciones Exteriores, a través de una diputada del partido de izquierda que tenemos acá, que es hija de chilenos, Lorena Delgado. Ella es diputada aquí de un partido de izquierda, y les puso a la ministra que por qué Suecia no se pronunciaba en contra de los derechos humanos que están siendo aplastados en Chile. Y la ministra dijo, bueno, simplemente tenemos muy buenas relaciones comerciales con Chile. Eso es Chile. Para acá, para Europa, para Escandinavia, y yo creo que para todo el mundo, ese es el Chile. La semana pasada vino Guaidó, el presidente, entre comillas, yo digo un presidente virtual de Venezuela. Aquí vino y fue recibido en el Parlamento sueco. Entonces la democracia, socialdemocracia sueca, tranza con todo esto porque es un movimiento, es una planificación del imperialismo yanqui. Que de ahí vienen todas las instrucciones y nosotros solamente en Chile se obedece a eso. Todos adoran la Meca para los chilenos, empresarios y todo el 20% del rechazo que hubo. Ellos todos tienen, yo creo que en su mayoría, una residencia en Miami. Por si pasa algo en Chile, se van a Miami a tomar largas vacaciones. Entonces, el hecho de no respetar... Puedes cerrar tu punto, Manuel. Sí. Bueno, es que el punto principal de todo esto es que a nosotros nos roban la sangre de Chile, que son los recursos naturales más la mano de obra, y a cambio nos dejan pobreza y daño ecológico, ¿ya? Que eso no hay reparo de eso. Hay una película que salió ahora del Movilén, que se llama donde Suecia dejó residuos de plomo en Arica, y ahí quedó la tendalá con los niños deformes, etcétera, etcétera. Y Suecia se hicieron los suecos, porque ese negocio se hizo en plena dictadura. Tengo que interrumpirte porque la Javier va a tener que irse. Entonces termino. La derecha ha jugado un papel durante estos 4 años porque la oposición los ha dejado que hagan lo que quieran, y la oposición también está arrinconada, trincherada en el Parlamento, en el Congreso, justamente para no perder sus privilegios, porque los privilegios de todos ellos están en juego. Es muy extraño de que la derecha siempre dice, cuando al pueblo le dice, pero tú quieres vivir gratis, ¿ah? Quieres que te den todo, que te paguen la luz, te paguen el agua y te den una vivienda, ¿ya? ¿Y por qué no le dicen eso mismo a las Fuerzas Armadas? Eso. Okay. Oye, Javier se nos tiene que ir. Ya llevamos 1:20 de programa. Y yo la verdad es que quisiera darles la verdad, las gracias a la Javiera y a la Malucha y darles la verdad la palabra para cerrar. Y decirles antes que han llegado algunos comentarios por los chats donde Javiera Blanco saluda a Malucha, otros anónimos saludos a Javiera Arce. Hay un comentario también que viene de Suecia donde dice, ¿qué es lo que dice? Polémico, dice... me parece que es fácil decir lo que dice respecto a lo que dice Manuel Céspedes, estando en Suecia calientito en un país que fue literalmente construido por la socialdemocracia. Vamos a tener otros programas para replicar, obviamente, Manuel, solamente son los mensajes. Para finalizar, quiero darle a la Malucha, a la Javiera, una Malucha, a la Javiera, partamos con la Javiera y la Malucha cierra
¿Qué es lo que quieres decirnos? Que se nos tiene que quedar ahí metido en el seso a los que nos están viendo por Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. Bueno, primero agradecer la invitación, segundo saludar a Malucha, que espero que le vaya bien. Necesitamos gente con esta altura de miras también para el Chile que se requiere. Agradecerle también la oportunidad que ella se tomó de ir por un partido que además requiere mucha... yo creo que requiere un análisis mucho más fuerte hacia adentro de su rol en el sistema político. Es un partido muy importante, lleno de historia, sobreviviente a muchas batallas, pero que también no podemos dejar de criticarlo, sobre todo quienes todavía participamos de él y nos hacemos parte de la interna. Voy a retomar un par de cosas que se dijeron acá. Yo, a pesar de todo lo que sufrimos, y yo se lo quiero decir al compañero de Suecia, yo estuve a punto de morir 2 veces en manos de la policía durante el estallido, pero aún así yo siento que la época de la dictadura fue peor. Por eso yo no sé si hablaría de una dictadura en el caso de Chile. Yo creo que todavía la estamos peleando. Creo que fue súper importante la demostración de fuerzas que hizo el movimiento social en Chile, y a ellos le debemos todo, a este movimiento social, que me parece que o sea, fue claro en la demanda, pero fue poco claro después en cómo cristalizarla, y yo creo que esa va a ser la pega más difícil, porque probablemente vamos a tener una convención paralela al lado de personas que van a estar presionando el sistema político, y estoy casi segura que todas las personas que están haciendo campaña en este momento y que quieren desafiar un cargo ha sido bastante agresivo, porque el tono de la sociedad civil en la calle es muy complejo. Sería lo primero, así que para que miremos como en perspectiva también que esta salida, a pesar de que se haya firmado este acuerdo, que todo el mundo dice que se salvaron la clase política y toda esta cosa que nos dice la ultra, yo quiero decir que en realidad hay que darle las gracias a todos los grupos que estuvieron ahí, que permitieron este acuerdo en general, que nos permitió avanzar en democracia mucho más de lo que nosotros pensábamos en algún momento. Y por último, cerrar con lo que decía la compañera que está en Canadá, que no todas las mujeres son feministas, y eso también tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que tener claridad. El feminismo es una cuestión muy difícil de entender. Nosotros todos los días además somos muy patriarcales, en general, todas también. Entonces, empezar a sindicar o tener un feministrómetro también hay que ser cuidadosa. Lo que sí nos vamos a enfrentar, y esto lo digo con súper claro también, a muchas agresiones de parte de grupos neonazis y grupos seguidores de Kass que ya nos están agrediendo. Yo ya he sido agredida un par de veces por estos grupos radicales. Yo no soy para nada radical de las feministas radicales, ni mucho menos ando proclamando el anarquismo, ni nada por el estilo, pero esto ha generado mucha vehemencia también, y construir un diálogo democrático sobre esa base también parte sobre el respeto y reconocer que estamos frente a una democracia que está rota, como decía Malucha, de una democracia que hay que trabajarle mucho y que hay que darle muchísimas vueltas, y sobre todo a las compañeras que van a entrar, que algunas de ellas quizás no van a ser feministas, tratar de invitarlas también a esto. En términos teóricos también se plantea que todas las mujeres que entran a cargos de poder han vivido, la gran mayoría, lo mismo que han vivido las otras, independiente de la posición política en que estén. Y eso puede servir como un canal de comunicación también, y bueno, y cuenten con nosotras, por lo menos yo siempre voy a estar disponible, esté aquí en la Quebrada del Ají, voy a estar disponible para poder ayudar y colaborar en todo lo que tiene que ver con las artesanías legales que hay que hacer, con darle interpretación a las normas, que es para mí por lo menos el centro, y para eso creo que he ido estudiando durante este tiempo. Si la academia no se plasma en leyes y no se plasma en reformas concretas, definitivamente no sirve para nada. Eso, gracias por la invitación. Gracias, Javiera. Malucha. Gracias, Javiera, por ese apañe. Vamos a necesitar tu apoyo y el de gente como tú, sin lugar a dudas, los que logren o logremos entrar a la constituyente. Y sí, efectivamente. Ahora, creo, y vuelvo a insistir en el punto para mí más importante, que es lograr convertirnos en una democracia participativa. Y eso significa que las comunidades de este país, los territorios, las regiones, los pueblos originarios tienen que tener una voz radical, vinculante, constructiva, creadora, y que este país en realidad tenemos que de una vez por todas
hacerlo entre todos y todas, y eso no es solo una frase ni un concepto, tiene que ser una realidad porque es la única posibilidad o la última posibilidad que tenemos de ser país. Y eso me parece, para los que amamos este país y los que hemos dado muchas peleas en este país, de verdad yo siento así una cosa álgida y eso hay que ir a pelearlo con mucha fuerza. Por otro lado, poder, pero muy importante, dentro digamos, de repartir el poder, creo que es fundamental la figura del defensor del pueblo, elegido democráticamente, que exista un defensor del pueblo que defienda a la gente, a la ciudadanía, frente a una empresa, frente a un municipio, frente a un gobierno e incluso frente al Estado. Poder lograr que la ciudadanía organizada, eso es muy importante porque hay que propiciar la organización del pueblo, la organización ciudadana, con mucha más fuerza de la que existe en este momento. Yo creo que el 18 de octubre se hicieron importantes avances en ese sentido, pero les digo, ahí donde las papas queman, en el territorio 13, todavía falta mucha organización en los territorios realmente. Y entonces poder lograr que la ciudadanía organizada, por ejemplo, pueda proponer leyes de su interés, pueda revocar a las autoridades, pueda revocar a un diputado, a un alcalde, a un presidente. Creo que eso es muy importante porque eso también va a producir otro actuar en política que hoy día no lo tenemos, porque la impunidad hoy no solo se da en las fuerzas represivas, que las hay ferozmente, se los digo, es muy importante que se sepa que hoy en Chile se reprime, si bien yo creo que no estamos viviendo lo que vivimos en dictadura, pero para allá vamos. Es brutal cómo se está reprimiendo en este momento, en los últimos 15 días, en el último mes, cómo se está reprimiendo a las mujeres y a la gente que sale a la calle. Es realmente una situación muy angustiosa. Me fui de lo que quería como... y lo otro, en que yo sí creo que el hecho de que sea paritaria puede generar un tipo de conversación distinta. Creo que se va a armar otra manera de vincularnos en la constituyente. Si aseguramos esta participación ciudadana por un lado, en que efectivamente la ciudadanía va a estar acompañando el proceso y fiscalizándolo y evaluándolo y proponiendo y creando, dentro de la constituyente también creo que al haber la mitad mujeres y los pueblos originarios que también tienen una manera femenina de tomar acuerdos, digo femenina en el sentido de que no hay yo siento que todo el fenómeno del acuerdo en este momento se toma desde el criterio de mercado de algún modo. Yo te doy algo en la negociación, tú me das algo y así nos vamos. En cambio, los pueblos originarios se encuentran y conversan hasta ponerse de acuerdo, realmente de acuerdo. Y siento que ese sería un gran aporte de la presencia de mujeres ahí en la constituyente, que podría ser llegar a acuerdos de otras maneras, de maneras diferentes. Eso. Y creo que es fundamental la participación de los chilenos en el exterior, justamente porque esta no es una crisis nacional, esta es una crisis planetaria. Y ustedes son nuestros representantes fuera del país. Entonces reciben, escuchan y están viviendo realidades que nos vinculan a esta situación mucho más amplia, mucho más compleja y que tendríamos que tender a una solución planetaria para seguir sobreviviendo como especie, en definitiva. Va a mantener en términos de derecho y de vínculo con los chilenos en el exterior, me parece fundamental porque el país lo necesita también. Eso. Gracias. Oye, gracias a usted. Solo les voy a dar a los panelistas que digan
una palabra de cómo se sienten en esta primera plaza, porque yo sé que Manuel y Sebastián no tuvieron la oportunidad de tener una segunda oportunidad de hablar. Manuel, ¿cómo te sentiste en esta primera plaza? Agradecido de poder intercambiar ideas, conocer nuevas y motivado para seguir generando ese tipo de espacio, porque yo pienso que es muy importante que nos remiremos como ciudadanía, pero también como persona dentro de la izquierda, y también saber de alguna forma juntar lograr una unidad en la diversidad en base de un respeto mutuo. Sebastián, cortito, en una frase. Sí, aprendí mucho de lo que dijeron, de la realidad en Chile. La veo, uno estando afuera, no percibe todo esto, lo que cuentan, lo que sucede. Y nada, sí es que nos están viendo gente del Distrito 13 que vote por Malucha. Sí, es un buen llamado. Así que con todo, yo creo que va a salir electa y bueno, va a ser una gran constituyente. Cualquier cosa le podemos ayudar con iniciativa. De hecho, lo pusimos este post en el chileno en Francia justamente. Así que, bueno, un abrazo grande. Bien, les agradezco a todos, los panelistas nos quedamos conectados un ratito más, les queremos agradecer a Javiera, muchas gracias Javiera, estimada amiga, compañera de tantos años, haberte visto y a ver, como dado darnos la suerte por este proyecto que estamos iniciando, así que besos para ti, a Valparaíso, donde Santiago, donde tú estés, y a la Malucha, así un cariño inmenso también, porque te conocemos sin que nos conozcas, te conocemos, y conocemos también tanto en tu trayectoria, tu fuerza y luchadora, además esa sonrisa como que te da ganas de ir a construir un continente. Así que te vaya bien en tu elección, que te vaya bien, ojalá que seas electa, que le vaya bien a todos los constituyentes progresistas que quieren un Chile igualitario, paritario, con los pueblos indígenas de igual a igual, y sobre todo con las y los chilenos en el exterior, que les mandamos un saludo especial, en Oceanía, Asia, Medio Oriente, África, Europa, América, donde tú estés, te mandamos un gran abrazo y esperamos que nos puedas seguir viendo por la plaza. Así que si quieren abran sus micrófonos, saludos, este va a ser el final de la transmisión. Chao, chao a todos. Muchas gracias. Chao. Suerte, Malucha. A cuidarse mucho.